buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron las bolsas internacionales y vamos a ver cómo le fue a Wall Street durante la jornada, que como podemos ver el Dow Jones tuvo un avance del 0,48%, es decir, más de 220 puntos y se ubica en 47.311 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500, como podemos observar, también en línea con el Dow Jones, avanzó 0,37% levemente, es decir, 20 puntos, ubicándose en 6.796. Por último, el Nasdaq, también en línea esos dos índices anteriores, avanzó de manera positiva 0,64%, es decir, más de 150 puntos y se ubicó en 23.499 unidades al cierre de esta jornada. Les cuento que las acciones estadounidenses subieron el miércoles, mientras los inversores reaccionaban a los comentarios de los magistrados de la Corte Suprema que cuestionaron la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Como vemos, el Dow Jones avanzó impulsado por la esperanza de que algunos de estos gravámenes sean revocados. Por su parte, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq pues también registraron ganancias moderadas, apoyadas en la recuperación de las acciones tecnológicas. Los jueces de la Corte Suprema mostraron escepticismo sobre si Trump tenía autoridad para imponer los aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Las dudas redujeron las apuestas de los mercados de predicción a favor de que la Corte respalde las medidas. Empresas sensibles a los aranceles como Ford y General Motors subieron un 3% cada una, mientras Caterpillar ganó 4%. En el frente tecnológico, AMD repuntó un 3% después de una sesión volátil, impulsando a otras acciones de inteligencia artificial como Broadcom y Micron, que subieron cerca del 2% y 9% respectivamente. Empresas como Nvidia y Oracle también revertieron las pérdidas del día anterior. Los inversores recuperaron parte de la confianza perdida tras las fuertes caídas del sector el martes. No obstante, algunos analistas advierten que el comercio de la inteligencia artificial está perdiendo fuerza. Palantir se desplomó un 8%, recordemos, el martes, y cayó otro 1% el miércoles, mientras que Supermicro, Davis y Aristas Networks siguieron bajo de sus niveles anteriores. Según Phil Blacato de OSIAC, las valoraciones extendidas obligan a ser más selectivos en las apuestas de la inteligencia artificial porque el impulso se está agotando. Los mercados también recibieron datos económicos positivos. El reporte de empleo privado de ADP y el índice ISM de servicios superaron las expectativas, confirmando la fortaleza del mercado laboral. Sin embargo, ellos elevaron los rendimientos de los bonos, limitando el entusiasmo ante la posibilidad de un nuevo recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre. Según un analista, es un momento raro. La economía está fuerte, pero las valoraciones son excesivas y el mercado podría moverse de forma lateral por ahora. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que también en línea con Wall Street, pues acompañó ese resultado positivo. Como podemos observar en pantalla, el Colir aumenta 0,61%, ubicándose en 1.300 unidades. Al cierre de esta jornada. En la jornada de hoy pues también había iniciado con resultado positivo por encima del 0,50% y ubicándose todavía por encima de esos 1.300 unidades. Y por su parte el Colcap también avanzó levemente 0,86%, ubicándose en 2.035 unidades, todavía pues encima de esa barrera de los 2.000 puntos. Por su parte, acciones como por ejemplo las que vamos a mostrar a continuación en pantalla, que son Grupo Sura de la acción preferencial, Grupo Sura de la acción ordinaria, Grupo Aval y Grupo Argos de la acción preferencial, pues fueron las acciones con mejor desempeño durante la jornada, siendo Grupo Sura de la acción preferencial la que tuvo mejor desempeño en la jornada por encima del 7%, específicamente 7,10% al cierre de esta jornada, seguido de Grupo Sura, que también aumentó 5,77%, Grupo Aval, que acompañó la lista con 4,31%, seguido de Grupo Argos de la acción preferencial, que también aumentó 4,31%, y Éxito,
que también tuvo una jornada positiva en 3,65%. En contraste, acciones como por ejemplo Nutresa, Canacol Energy, Sivest, Cementos Argos y Grupo Bolívar pues finalizaron la jornada en negativo, siendo Nutresa el mayor título con menor desempeño en 4,75%, seguido de Canacol Energy en 3,04%, Sivest en 2,11% y Cementos Argos, que retrocedió 1,55%, y Grupo Bolívar, que lo hizo levemente en 0,94% al cierre de esta jornada. Pues una jornada bastante positiva para el mercado colombiano. Y en noticias del mercado local, pues les cuento que en la tercera jornada de la oferta pública de adquisición de acciones de protección no se registraron aceptaciones, según informó la Bolsa de Valores de Colombia. Este proceso, que se desarrolla entre el 31 de octubre y el 14 de noviembre, permite a los accionistas vender sus acciones dentro de un rango determinado. La oferta incluye una cantidad mínima de acciones que equivalen al 6% de los títulos de la empresa y una máxima que corresponde al 7,5% del total de acciones con derecho a voto. La oferta es realizada por Sura Asset Management, que ya posee el 52,31% de las acciones de protección y busca elevar su participación hasta cerca del 59,81%. El precio ofrecido por cada acción es de 40.000 pesos para un monto total de 76.568 millones de pesos. El vendedor en esta operación es Cornerstone LP, mientras que Credit Corp Capital Colombia respalda la garantía del proceso ante la Bolsa de Valores de Colombia. Pero pues como podemos observar, hasta el momento y a pesar de las condiciones establecidas, ningún accionista ha aceptado la oferta, tal vez porque no es tan atractiva para los inversionistas, que eso fue básicamente también lo que pasó en LATAM cuando hizo su proceso de recompra, que las acciones no eran tan atractivas para los inversionistas, por lo que la compañía decidió aumentar un poco más el precio de la acción y en pocos días pues logró obtener la aceptación que esperaba. Esperemos entonces en los próximos días si se llegan a modificar esas condiciones, o de lo contrario la empresa sigue ofreciendo ese valor por título. De otro lado, les cuento que el índice Nowcast de Bancolombia dice que la economía colombiana creció 2,3% en el trimestre móvil terminado en octubre del 2025. El dato muestra un menor ritmo frente al mes anterior, cuando el crecimiento fue de 3%. Aún así, Bancolombia mantiene su proyección del 2,6% para todo el año. La entidad explicó que la expectativa de los analistas se ubica en 2,4%, por lo que el resultado es ligeramente más positivo. En octubre, la actividad económica se aceleró 1,2% respecto al mes anterior, cuando había caído 0,2% en comparación con octubre del 2024, que la economía creció 2,2% por debajo del 3,8% registrado un año atrás. De acuerdo con Bancolombia, los sectores que mostraron mayor dinamismo fueron la administración pública y la industrial, y por el contrario, el comercio registró su crecimiento más bajo del año con 3,3%, y la construcción también redujo su ritmo de expansión. Los servicios financieros y profesionales se mantuvieron estables, mientras que el único sector que se contrajo fue la minería. Además, Fitch Ratings mejoró la calificación nacional de largo plazo de Banco Falabella a AAA desde AA y mantuvo la calificación de corto plazo en F1 positivo con perspectiva estable. Según la agencia, a junio del 2025 el banco mostró una mejora en su rentabilidad gracias a menores presiones por gastos en provisiones y a un desempeño operativo más sólido. El indicador de mora mayor a 30 días se ubicó en 5,4% por debajo del 7,3% reportado al cierre del 2024, aunque el indicador de utilidad operativa frente a los activos ponderados por riesgo fue de menos 0,1%, el Banco Falabella registró una utilidad neta positiva de 36.135 millones de pesos al considerar los ingresos por recuperación de cartera castigada, y el resultado mejoró a 2,4%. El nivel de capital común de nivel 1 aumentó 11,8%, impulsado por un menor crecimiento de los activos ponderados y una mayor generación interna de capital. Fitch también destacó que los indicadores de fondeo y liquidez se mantienen estables, con una relación préstamos-depósitos de 104,8% dentro del rango que la agencia considera adecuado.
Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, el paso es para el IPSA, que es el principal índice chileno, tuvo una variación positiva del 1,17% y se ubicó en 9.432 puntos, pues al cierre de esta jornada remontó otra vez a casi ese 1,2% para alcanzar los 4.432, después de registrar el martes su peor sesión desde abril y poner término a una racha de 7 jornadas de ganancias. Gran parte del impulso selectivo vino de la Sociedad Química Minera durante la jornada, que es una de las acciones con mayor ponderación interna, que rebotó después de haberse hundido 6% en la víspera. Siguió Banco de Chile y Falabella, que también estaban registrando ganancias durante la jornada y que claramente pues impulsaron a el IPSA. Casi todas las bolsas latinoamericanas vivieron una jornada positiva, destacando el Povespa en 1,8% de Sao Paulo, seguido por el mexicano en 1,7% y el Perú en 1,4%, pero pues ya vamos a leer más adelante cómo se está comportando el mercado limeño. Por ahora este es el resultado dentro del IPSA, que volvió a remontar después de haber perdido esa racha de 7 sesiones al alza y todas con máximos históricos, registrando nuevos máximos históricos. Hoy vemos que la ganó un poco más, sabiendo que en la jornada anterior había perdido más del 2% y había bajado de los 9.500 puntos, hoy los vuelve a retomar. Cerca es porque al cierre de esta jornada se encuentra en 9.432, esperando pues que en las próximas jornadas logre alcanzar nuevamente esos 9.500 que había alcanzado en la jornada de el lunes, que fue, aunque fue feriado en Colombia, pues allá no, y las operaciones sí registraron de manera positiva, siguió operando el mercado. Veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando dentro de la bolsa de Chile, y como vemos el primer título que al cerrar la jornada tuvo mejor desempeño fue Engie Energía Chile, que aumentó 4,51%, seguido de la Sociedad Química Minera, que aunque tuvo un repunte durante la jornada del 6%, bajó un poco y volvió a subir, ubicándose finalmente en 3,98%, seguido de eso fue Viña y Concha y Toro, que también aumentó 3,85%, recientemente reportaron ganancias en sus utilidades, y seguido de Inversiones La Construcción, que también aumentó 1,97%, y Banco de Chile, que también se sumó a la lista de las acciones con mayor desempeño en 1,92%. Por su parte, acciones como por ejemplo embotelladora Aguas Andinas cerró en 0,56%, vamos a ver exactamente en cuánto fue. Volviendo a cargar un poco la página, vemos que el primer título en descender es SMU en 2,24%, Cencosud también es el segundo título que perdió durante la jornada 1,52%, Entel retrocedió 1,10%, Aguas Andinas 0,56% y Colbún 0,56%, pero como vemos claramente fue mayor el repunte de las acciones que subieron y que tuvieron un comportamiento favorecedor para el índice chileno. En noticias del mercado chileno les cuento que las acciones de la Compañía de Aceros del Pacífico, es decir, CAP, el holding CAP, ha registrado un aumento del 35% desde julio, convirtiéndose en el mejor desempeño del índice Standard & Poor's IPSA en el último mes. El repunte se relaciona con expectativas de recuperación en la producción y en los despachos de las empresas tras la normalización de operaciones en la mina Los Colorados. Según analistas, el mercado está anticipando una mejora gradual en los resultados hacia el cierre del 2025 y durante el 2026. La división Sintac registró un incremento del 40% interanual en su EBITDA, alcanzando los 8,4 millones de dólares en el tercer trimestre. CAP publicará sus resultados este viernes y se estima que los ingresos entre julio y septiembre lleguen a 463 millones de dólares y un aumento del 7% frente al mismo periodo del 2024, aunque claramente, como vemos, el resultado neto sigue negativo y los analistas prevén un retorno a utilidades en el 2026 estimado en cerca de 96 millones de dólares. A pesar del repunte, la acción se mantiene por debajo de su valor libro y se proyecta un retorno negativo del 9% en los próximos meses.
En otras noticias, les cuento que Viña, Concha y Toro reportó un aumento del 13,2% en sus utilidades, es decir, un incremento del 10% y también un incremento del 10% en sus ventas durante el tercer trimestre del 2025. Con este resultado, la empresa completa 8 trimestres consecutivos de alza en sus ingresos. El avance se explica por la mayor participación de sus marcas premium y una expansión en mercados claves. El margen EBITDA subió 16,4%, es decir, 190 puntos base más que en el 2024, reflejando pues una gestión operativa de operativa más eficiente. Las principales categorías fueron Invest, que alcanzaron el 51% de las ventas de vino, destacando el Casillero del Diablo, y Don Melchor, que aumentó sus ventas en 119% durante el trimestre. A nivel internacional, las ventas crecieron 14,3% en Estados Unidos, 18,1% en Brasil y 11,6% en México y 7,7% en Reino Unido. La compañía atribuyó estos resultados a su estrategia de premiumización y a la red de distribución propia que opera en 12 países. Además de esto, pues les cuento que Viña y Concha y Toro logró en el mercado chileno el tercer mejor desempeño del IPSA, tal y como estamos observando en pantalla, de 3,85% y altos montos transados pues de sus resultados del tercer trimestre, que incluye un EBITDA de 41.000 millones de pesos chilenos sobre los pronósticos de los analistas, junto con utilidades de 20.200 millones de pesos chilenos. Es por esto que la compañía pues también refleja este resultado en el IPSA luego de haberse anunciado sus resultados de trimestrales. Claramente le ayudó a repuntar y hoy finalizó pues la jornada en ese valor de 3,85%. Siguiendo entonces con otras noticias del mercado chileno, les cuento que la compañía Cervecerías Unidas anunció el pago de un dividendo provisorio por 31.038 millones de pesos chilenos, equivalente a 84 pesos chilenos por acción, con un cargo a las utilidades del ejercicio del 2025. El directorio aprobó la distribución en sesión celebrada hoy y el pago se realizará el 27 de noviembre a los accionistas registrados al 21 de noviembre. Según el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero chileno, el pago se efectuará mediante vale, vista o depósito bancario según la preferencia de cada accionista. El comunicado, firmado por el gerente corporativo de Administración y Finanzas, Felipe Doubernet Azocar, indica que los recursos provienen de utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora y pues el aviso oficial a los accionistas será publicado el próximo 18 de noviembre. Y ya para finalizar vamos a darle paso a Lima, que finalizó también en línea con ese resultado del NUAM, Colombia positivo, recordemos, Chile en positivo, y ellos también cierran de manera positiva. El Selec en 1,74%, ubicándose en 37.948 puntos, cerca nuevamente de retomar esos 39.000 que había perdido. Sé que lo puede lograr en las próximas jornadas. Esperemos cómo le va pues a este índice principal de la Bolsa de Valores de Lima. Y siguiendo entonces el recorrido, vamos a ver cómo le fue al Selec, que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro de la bolsa limeña. Vemos que también tiene una variación positiva en línea con el general de 1,09% y se ubica en 983, esperando que también logre retomar esa puntuación de 1000 que había perdido en jornadas pasadas. Y pues en línea con ese resultado del mercado limeño, veamos entonces cuáles fueron las acciones de mayor desempeño durante la jornada. El primer título que avanzó fue Alicorp en 6,67%, seguido de Pipi Ex Mining Corp, que aumentó 5,29%. La empresa siderúrgica del Perú también ganó 4,71% y Southern Copper Corporation avanzó 3,84%, seguido de Minsur, que también tuvo una variación positiva del 3,34%. Por su parte, acciones como por ejemplo Alta Copper Corp, Panoro Minerals, Inversiones Portuarias Chancay, Auna, Engie Energía Perú
fueron las 5 acciones con menor desempeño durante la jornada, siendo Alta Copper Corp la de menor desempeño en 8,33%, seguido de Panoro Minerals, que disminuyó 5,45%, e Inversiones Portuarias Chancay, que disminuyó 4,32%, Auna cedió 3,18% y Engie Energía Perú perdió 2,70% durante la jornada. En noticias del mercado limeño les cuento que Credit Corp Capital estimó que el Banco Central de la Reserva de Perú mantendrá su tasa de referencia en 4,25% a lo largo del 2025, en línea con la estabilidad de la inflación y del tipo de cambio. Según su reporte semanal macroeconómico y de mercados, el sol peruano se ha mantenido por debajo de los 3,40 soles por dólar desde mediados de octubre, impulsado por el ingreso de divisas de exportaciones y por la confianza en la política monetaria. La inflación anual fue de 1,35% en octubre, el nivel más bajo en casi 5 años, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 1,77%, ambas dentro del rango meta oficial. El informe indicó que el Banco de la Reserva, Central de la Reserva, ha intervenido poco en el mercado cambiario, reflejando condiciones de liquidez estables y credibilidad en su política. Credit Corp Capital no destaca que la tasa se reduzca a 4% en el 2026 si la inflación continúa cerca del límite inferior del rango meta y se superan las condiciones electorales. Además, destacó el repunte del precio del cobre, que alcanzó un máximo histórico de 5,08 dólares por libra, impulsado por menor oferta global y por mayor optimismo en negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes y a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los invito a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios, y no me voy sin antes dejarles este análisis económico del comportamiento de la acción de Falabella dentro del IPSA. Análisis técnico de la semana. Esta semana estamos con las acciones de Falabella, uno de los principales conglomerados del retail de Latinoamérica, con operaciones en Chile, Perú, Colombia y Argentina, abarcando comercio minorista, centros comerciales, bancas, servicios financieros y mucho más. Una de las principales acciones de el IPSA. Dicho esto, uno lo que tiene que hacer es tratar de analizar cuál es el comportamiento histórico que tiene el activo. Si lo ven, el último mínimo que genera está dado en el año 2022, noviembre y diciembre del año 2022, con un crecimiento sostenido de los precios de las acciones. No sé si alguien puede decir que no tiene una tendencia que sea creciente o alcista. No sé si alguien no puede notarla, pero muy marcada. Una vez que identificamos la tendencia principal, podemos marcar zonas de resistencias en los 6.000. Esto está, qué bonito, lo bajaron en los 6.000. Ahí queda, pero precioso. Lo bajamos después en los 5.000. 5.500. 5.500. Y si se dan cuenta, genera una especie de rango. Este rango comienza a hacerse notorio desde agosto a la fecha. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que hoy los precios de las acciones de Falabella rompen la resistencia. Llegaron en intradía a 6.050. Como lo ven, espero se vea, pero se devuelven al finalizar el día, que fue un poquito lo que pasó en septiembre, el 23 de septiembre, que incluso llegaron a 6.075, mucho mayor. Ahora, queda de nuevo la posibilidad de decir, ¿estamos frente a una ruptura del canal o estamos simplemente ante una falsa señal? Porque cierran 6.007. ¿Nos podríamos emocionar con esa ruptura? Supongamos que es una ruptura y las próximas fechas se confirma. Uno de los caminos que pueda tomar es, de acuerdo con lo que dice la teoría, la proyección del canal. La proyección del canal lateral es la que buscamos como objetivo. Y si se dan cuenta, como es un rango de 500, llegamos a los 6.500. Lo voy a dejar cerrado, 6.500, para
no confundirnos y poder ser un poquito más exacto. Ahora, si no tiene máximo histórico, no es malo poder proyectar estas figuras chartistas. Ahora, me voy hacia atrás y veo si tiene un máximo anterior que estarán casualmente conversa con la proyección que nosotros acabamos de hacer, que no es una mala proyección, dadas las figuras chartistas. Este escenario alcista tiene un crecimiento potencial, como ustedes ven ahí, de prácticamente un 8%. Ahora, si nos llegamos a equivocar y estamos en la presencia de una falsa ruptura, lo que va a pasar, el camino que debería ocurrir, es que el precio llegue y se proyecte hacia el límite inferior, que fue un poquito lo que pasó y mencionábamos el 23 de septiembre. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que la caída potencial que puede tener también, como serán, es de un 8%. Ahora, este tipo de análisis está en una relación riesgo-beneficio de 1 a 1, que hace que no sea tan atractivo el análisis. Para poder determinar cuál es el camino más probable, porque si nos quedamos con eso, yo les dije que el precio puede subir y el precio puede caer, es decir, no estoy diciendo absolutamente nada, ustedes lo pueden hacer tirando una moneda al aire. Para eso uno incorpora indicadores matemáticos, que nosotros tenemos acá el RSI, que es indicador de oferta y demanda, que tenemos un apartado en los videos de YouTube explicando cómo se utiliza. Si lo ven, la gracia que tiene es que está uniendo secuencia de mínimos que son crecientes. Dada esa secuencia, nosotros podríamos pensar, y la estructura que tiene, es que la ruptura a lo mejor es real y podría proyectarse en las próximas jornadas, si es que no cambia esta estructura de RSI y sigue formando mínimos crecientes. Nada hace presagiar, estamos adivinando el futuro, que RSI a lo mejor sea así, se nos desplomen y llegue hasta 4.000 pesos por acción. Ya que esto no se trata de hacer una recomendación, no estamos haciendo recomendaciones, solamente estamos analizando la estructura que tiene el precio. Si ustedes me preguntan, el escenario más probable es que sí se genere la ruptura, dado que también RSI no está en fases de correcciones, incluso tiene un margen adicional para seguir creciendo. Por eso las jornadas que vienen van a ser decisivas para confirmar si Falabella consolida la ruptura y continúa su rally alcista a los 6.500 pesos por acción, o si se enfrenta a una nueva fase de consolidación, en momentos que el IPSA está generando máximos históricos. La evolución de Falabella podría marcar el pulso del sentimiento alcista del mercado chileno. Análisis técnico de la semana por Traders Academy.